Bueno, para continuar con el ciclo de la historia de Colombia me correspondió el tema de la época hispánica. Como primer punto vamos a hablar sobre la conquista del territorio y el poblamiento. Después de que Cristóbal Colón reconociera la tierra de las Américas en 1498, considera importante comentar a la corona española sobre sus hallazgos, con el fin de que le permitiesen volver y lograr algunas recolecciones de oro que consideraba eran abundantes en estas tierras. Sin embargo, la corona española considera que no es el más pertinente para realizar estos viajes por su falta de pericia y envía a otros dos navegantes con alta experiencia en 1498, los cuales son Alfonso de Ojeda y Américo Vespucio, llegando por la península de La Guajira, que posteriormente dan el nombre de Cabo de la Vela. Allí organizan varias expediciones, logrando recolectar grandes cantidades de oro, perla y algo más de 200 esclavos que posteriormente fueron llevados a Cádiz para su venta. Posteriormente, Rodrigo de Bastidas junto con Colón, Gonzalo Jiménez de Quesada, Nicolás de Federman y Sebastián de Belalcázar emprenden viajes por diferentes puntos del territorio hallado para lograr colonización, conquista, hallazgo de oro y, por qué no, posteriormente, minas para recolección más y más de oro que le permitiese a la corona española mantenerse como uno de los fuertes a nivel mundial. Recordar que en 1508 se considera la conquista del Chocó, en 1525 la de Santa Marta, 1533 la de Cartagena, Popayán y Cali en 1536 por Sebastián de Belalcázar, Gonzalo Jiménez de Quesada en 1538 considera que funda Santa Fe de Bogotá, y en 1541 Sebastián de Belalcázar conquista o funda Antioquia. Nuestro siguiente punto es acerca de la economía y la sociedad colonial. Los tres objetivos perseguidos durante el siglo XVI claramente eran la dominación militar, una fuerte corona española para que pudiera gobernar, claramente la religión católica, que era una de las imposiciones más importantes y de hecho fue uno de los regímenes educativos que se impuso a todos los indígenas. Y el tercer punto importante era la legitimidad política. Casi 3 siglos dura esta legitimidad de la corona española, considerando cual se perpetuaría hasta finales del siglo XVIII con el rey Felipe V, perpetuándose hasta la independencia. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la población y la sociedad esclavista. Se consideraba que a principios del siglo XVI existían 3 millones de indígenas. Sin embargo, con el pasar de los tiempos, la violencia, la propia defensa de los indígenas para evitar que les impusieran leyes españolas, para evitar que los catolizaran, obviamente se fue reduciendo progresivamente. Hasta en 1570 se consideraba que solamente habían 800 indígenas en el nuevo reino de Granada. 170.000 eran de las gobernaciones de Santa Marta y Cartagena, 125.000 de la provincia de Tunja y obviamente progresivamente iban disminuyendo hasta 1650, donde solamente existían 600.000 aborígenes. Todo esto considerándose que los trabajos pesados eran claramente dirigidos a estos indígenas. Teniendo en cuenta la disminución progresiva de ellos, se considera a finales del siglo XVI la importación de negros africanos, los cuales poblaron la costa atlántica, pacífica, los valles de Magdalena, Cauca, Patía y Atrato, concentrándose básicamente en el Chocó. Después de esto, a finales del siglo XVII y durante todo el siglo XVIII se regularizó la trata de negros y esclavos mediante el régimen de asentamientos o contratos. Todo esto se centró en la ciudad de Cartagena, donde el reino de Nueva Granada manejaba la exportación, la importación
Teniendo en cuenta que los negros africanos era la posición más baja en la sociedad, empiezan a surgir ciertos movimientos revolucionarios que hacen que estos se vayan de las haciendas y de las minas para formar ciertos grupos a los cuales posteriormente llaman palenques. Eh, Uno de sus principales mentores y guerreros, digámoslo así, fue el negro Domingo Vio, el cual se va hasta San Basilio. De ahí se forma la revolución más grande de negros africanos, empezando por San Basilio de Palenque, posteriormente Cartagena, Santa Marta, dándole un poco de tranquilidad a estos y formando una gran revolución. Otra parte muy importante que hay que recordar de esta época hispánica es el mestizaje, la unión de un grupo étnico con otro que llevaría a ocupar rangos en la sociedad. Claramente un español peninsular que era hijo de un español nacido en España con otro nacido en España, ocupaba rangos muy altos, sobre todo dirigentes, políticos, mientras que un criollo que a pesar de que seguía siendo español, hijo de españoles, pero que había nacido en América, los puestos obviamente iban disminuyendo en calidad, en paga. Claramente ya obviamente el mestizo, hijo de español y una india, o español más negro, mulato, más un sambo, cholo, castizo, claramente ocupaba puestos de menor importancia. Y por último claramente vamos a encontrar a los negros y los aborígenes que tenían relegados para los trabajos más difíciles. Más que una reflexión quería hacerles una pregunta. ¿Están de acuerdo con que digamos que nosotros tenemos malicia indígena? ¿No será que los maléficos o los malos eran otros? Que esté muy bien y seguimos disfrutando de la historia de Colombia.